Qué bendición poder compartir la palabra del Señor una vez más. Y antes de seguir, quiero darle las gracias a todos ustedes que nos han apoyado escuchando la palabra del Señor, estando ahí, aquí en este canal de Cielos Abiertos. Y oramos para que el Señor sea abriendo los cielos sobre ustedes, sobre sus familias, pues creemos que Dios tiene buenos y hermosos, poderosos planes con cada uno de nosotros. También entendiendo que estamos en los tiempos finales y que debemos estar nosotros preparados para lo que se viene, para la segunda venida de Cristo. Quiero compartir acerca del mensaje que el Señor le da a Juan en el segundo libro de Apocalipsis, y es el mensaje a las 7 iglesias. A partir del inicio del cristianismo en Israel, después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, aparecieron una serie de iglesias en toda Asia Menor, y lo que hoy podemos nosotros ver como Turquía. Y Dios habla a Juan acerca de cada una de estas iglesias. Y creo que el mensaje que Dios le da a Juan es un mensaje que tiene que ver con cada uno de nosotros como iglesia. Creo que una de estas iglesias nos puede identificar. A veces encontramos personas con las mismas características de esta iglesia dentro de la iglesia del Señor. Juan envía de parte de Dios este mensaje a las 7 iglesias. Y cada una de estas iglesias tenía o tiene una característica, tiene un significado, una lección que tiene que ver con nosotros, que nos habla. Estas 7 iglesias son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y la de la Odisea. Jesús hace mención a cada una de ellas y se refiere a su fe, a su conducta, a su comportamiento. Y qué bueno si hoy le podemos nosotros prestar atención a lo que la santa palabra de Dios nos habla. Creo que en cierto momento vivimos una de estas características de esta iglesia. O en algunos casos, algunas personas pueden estar actuando como actuaron estas iglesias. Y Dios quiere que recapacitemos, Dios quiere que podamos nosotros tomar conciencia y corregir si se necesita corrección en alguna de nuestras áreas. La primera iglesia a la cual Dios se refiere, a la cual Jesús habla a Juan, la podemos encontrar en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 habla de las 7 iglesias, pero quiero que prestemos mucha atención porque vamos a identificar de estas 7 iglesias, 2 de estas 7 son las únicas iglesias que no reprende el Señor. A las demás sí las reprende. Y entre esas iglesias que no reprende es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ver por qué no las reprende. Pero también vamos a ver cuál es la exhortación que Dios le hace a las demás iglesias. Entonces, acompáñenme ahí en Apocalipsis capítulo 2, el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente del amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, así, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso significa deseo ardiente. Y Pablo visita a Éfeso en su segundo y en el tercer viaje. Esto lo puede encontrar en el libro de los Hechos, el capítulo 18, el capítulo 19. Dice ahí que conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia, y pruebas a los falsos apóstoles. Has sufrido y has tenido paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete y quitaré tu candelero o quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia de Éfeso no fue obediente a lo que Dios estaba hablando. ¿Cuántas veces Dios no nos habla y aunque asistimos a la iglesia, somos desobedientes a lo que Dios nos está hablando? Y queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos bendiga, que Dios restaure nuestro matrimonio, cambie nuestros hijos, nos abra puertas para un mejor empleo, nos bendiga nuestras finanzas, nos sane. Cantidad de cosas esperamos que Dios haga con nosotros. Y Dios lo quiere hacer, pero a veces nos convertimos o nos comportamos más bien como la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor, que dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer y se convierte esa persona en una persona desobediente. La iglesia de Éfeso no fue obediente a la advertencia del Señor. Actualmente, esta iglesia de Éfeso, el lugar donde fue esa iglesia o la ciudad, se ha convertido en un desierto, cubierto solamente por ruinas y no encuentran ninguna construcción. En otras palabras, esa ciudad no se encuentra, fue destruida. Dios quiere que no nos olvidemos de Él, que no dejemos ese primer amor, ese deseo ardiente cuando conocimos por primera vez al Señor. Porque cuando conocimos por primera vez a Dios, nosotros asistíamos a la iglesia, no fallábamos en un servicio, teníamos un arduo deseo de evangelizar, de hablar de Jesús a otras personas. Dice, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia. Dice, yo conozco, en otras palabras, Dios te conoce, Dios sabe lo que está en tu corazón, pero necesitamos nosotros dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestros corazones. No solamente de boca, sino de hechos. Yo creo que es el tiempo de nosotros de corregir nuestro rumbo, de corregir nuestra vida, de corregir aquellas cosas que en cierto momento hicimos bien, pero ahorita la estamos haciendo mal. La iglesia de Éfeso significa deseo ardiente. Esta iglesia tenía un deseo ardiente de Dios, pero poco a poco se fue alejando de ese amor hacia el Señor. ¿En qué posición estamos hoy? ¿Será que estamos alejándonos de Dios sin darnos cuenta? ¿Será que nos estamos dejando absorber por los afanes de este mundo? ¿Será que le estamos dando prioridad a alguna cosa más que a Dios? Este es el tiempo de que nosotros volvamos a nuestra primera senda, a nuestro primer amor, que es Jesucristo. La segunda iglesia a la cual habla Apocalipsis está en el capítulo 2, versículo 8 hasta el 11. Y esta habla de la iglesia de Esmirna, el mensaje a Esmirna. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia a Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo reconozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, escucha esta palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que la Escritura dice, lo que el Espíritu dice, perdón, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Impresionante estas palabras. No tengas miedos, no temas en nada, no temas por lo que tienes que padecer, porque el Señor dice que por un tiempo iba a estar en la cárcel, pero el Señor lo sacará en libertad, lo sacará en victoria. Y dice que seamos fieles hasta la muerte. Dios quiere que nosotros seamos fieles, cristianos fieles a Dios, que no cambiemos de la noche a la mañana, que las tribulaciones por las cuales tengamos que enfrentar no nos hagan cambiar nuestra creencia, que nuestro corazón siempre esté inclinado a Dios. ¿Sabe? La palabra Esmirna, el nombre Esmirna significa amarga o amargura. Esta ciudad estaba situada a la orilla del mar Egeo, al norte de Éfeso, estaba cerca de Éfeso. Así como Éfeso desapareció de la faz de la tierra, Esmirna también. Esmirna no, Esmirna se mantuvo. ¿Sabe? Esmirna existe hasta el día de hoy. Y Esmirna es la actual ciudad llamada Izmar en turco. Tiene una población de 250.000 habitantes. Esmirna existe, pero Éfeso no, porque se olvidó de su primer amor. Esmirna, el Señor le exhorta y le dice, no temas de nada, sino mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios quiere que nos mantengamos fieles. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. El Señor conoce nuestras obras, Dios conoce tus obras, Dios conoce tus tribulaciones. Y Dios sabe que tomado de la mano del Señor, todas estas pruebas las puedes superar. Satanás no va a poder contra ti si estás tomando la mano del Señor. Seamos fieles. Enfrentamos situaciones difíciles. Hay momentos donde queremos tirar la toalla, hay momentos donde las lágrimas salen de nuestro rostro, pero Dios quiere que seamos fieles hasta el final, fieles hasta la muerte. Esmirna representa el periodo de grandes persecuciones. Como cristianos vamos a pasar por persecuciones, por dificultades. Aún el libro de los Salmos dice que pasaremos por todo esto, pero que seamos fieles, que Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra del Señor, pero también dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Si el Señor venció y está a tu lado, tú serás un vencedor. Nada te va a detener. Sé constante, sé perseverante, no desistas, mantente fiel. La siguiente mensaje, Dios le habla a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver lo que dice el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Eso está en el versículo 12 y dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes el nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo
ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto es lo que Dios nos exhorta y le habla a la iglesia de Pérgamo, que se mantenga fiel. Pérgamo tenía un templo dedicado al dios de la medicina. Los habitantes eran tolerantes, los habitantes de Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo, aún de los que asistían a la iglesia, estos eran tolerantes contra las tendencias religiosas. Y no hubo allí persecución a los cristianos al ser retirada, porque fue retirada la pena capital por Antipas. O sea, cuando le quitaron la persecución, ellos abrieron su corazón a toda idolatría. Toleraban cualquier religión. Y Dios quiere que mantengamos nuestra fe en Él, aún en los momentos difíciles. No podemos nosotros querer agradar a todo el mundo. A veces, por no perder una amistad, aceptamos acciones, palabras que ofenden a Dios. Dios quiere que seamos fieles a Él. Que por más que estemos en situaciones donde nos pueden rechazar, donde nos van a dar la espalda, sigamos de fiel a Dios. Hoy solo quedan en esta ciudad de Pérgamo ruinas, e igual que en Éfeso. Solo quedan ruinas. Algunas construcciones todavía en pie, pero en sí todo quedó en ruina. Constantino igualó la iglesia con el Estado en ese periodo. Los reyes encabezaban los concilios en la iglesia. La iglesia de Pérgamo tiene 3 significados, el nombre de Pérgamo. Es uno, alto y unión, compromiso matrimonial y alta cerradura. Esta era la capital de Misia. Ahí tenían un templo dedicado al dios de la medicina, como dije antes. Ellos se preocuparon en tener bienes materiales. Fue una iglesia que estaba económicamente bien, pero espiritualmente mal. La iglesia empezó a enriquecerse materialmente, pero empezó a empobrecerse espiritualmente. Constantino llevaba el título de Pontífice Maximus hasta el final de sus días. Allí adoraron a dioses paganos por causa de este hombre Constantino. En la moneda que se traficaba en ese momento, en la moneda que se movía en ese momento, podían encontrar en uno la cara o aparecía una imagen cristiana y al otro lado de la moneda, en el dorso de la moneda, había una imagen del paganismo. Sus apariciones eran pues las aspiraciones de la iglesia de Pérgamo era más política que espiritual. Nosotros no podemos dejar que nos inclinemos por las cosas materiales. Son necesarias, pero más importantes son las espirituales. Dice la palabra que todo en esta tierra va a pasar. Todo lo que podamos conseguir, hablando de casas, hablando de negocios, hablando de cualquier cosa material, todo se quedará y perecerá en esta tierra. Pero el Señor nos exhorta a que tengamos tesoros en el cielo, a que atesoremos en el cielo. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Estamos preocupándonos por las cosas que necesitamos. Estamos preocupándonos por el día de mañana. El Señor nos exhorta en el libro de Filipenses que de nada estemos afanados,
sino que sean conocidas nuestras peticiones en oración delante del Señor. Que confiemos en Él porque Dios va a suplir todas nuestras necesidades. No podemos dejar de que las emociones, de que las necesidades, de que todo aquello que mueve nuestra alma nos inclinen a seguir las cosas materiales. Debemos ser fieles a Dios. Dios suplirá todo lo que tú necesites. Solo confiemos en Él. No seamos como la iglesia de Pérgamo, que se preocupaba más en lo material y se despreocupaba, si vale la palabra, en lo espiritual. La cuarta iglesia a la cual Dios le da un mensaje es la iglesia de Tiatira. Tiatira significa actividad en el ofrecimiento de víctimas. Tiatira quedaba cerca, como a 56 kilómetros de la iglesia de Pérgamo, y fue la primera ciudad europea en convertirse al Evangelio. Esta fue la primera ciudad de Europa en que se convirtió al Evangelio. Pero mire lo que dice el mensaje a esta iglesia. Dice, y escribe el ángel de la iglesia a Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínense, tremendo mensaje que Dios le habla a esta iglesia. Las obras de la iglesia de Tiatira fueron aprobadas, pero mantenían una falsa profetisa llamada Jezabel, que enseñaba, escuche esto, que enseñaba falsas doctrinas. A veces nosotros escuchamos cosas que no tenemos que escuchar, aceptamos cosas que no tenemos que aceptar. Para eso tenemos la santa palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Dios desagrada en gran manera todo aquello que se ha movido por este espíritu jezabélico. Dios la usará para probar la congregación. Dios a veces utiliza cosas como esta para probarte si eres fiel, si tú estás cimentado en la palabra de Dios. Recuerde lo que dice: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, que tus últimas obras son mayores que las primeras aún, le dice el Señor. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que solo hace fornicar. Y no hablamos solamente en la parte sexual. A veces fornicamos cuando nosotros abrazamos, amamos costumbres, amistades, cosas que Dios desaprueba. No podemos ser como esta iglesia de Tiatira, que tenía algunas cosas buenas, pero que su corazón se permitía hacer cosas que desagradan a Dios. El quinto mensaje, la quinta iglesia era la iglesia de Sardis. Sardis significa aquellos que salieron fuera. Fue la capital de la antigua Lidia, al oeste del Asia Menor. Sardis estaba edificada sobre una acrópolis fortificada y muy segura. Fue nación fuerte y rica en oro, pero su bienestar fue su propia perdición. A veces tenemos comodidad, no nos falta nada, nada nos angustia. Podemos planificar lo que vamos a hacer el próximo año, hacia dónde vamos a pasar nuestras vacaciones, las cosas que vamos a comprar.
porque económicamente estamos bien y nada nos falta. Y somos como esta iglesia de Sardis, que está edificada sobre una fortificación y que se siente muy segura, pero que le falta a Dios. La, la iglesia de Sardis actualmente, o la ciudad donde estaba esta iglesia, no se encuentra. Es un lugar completamente desértico y en ruinas. Los habitantes de Sardis eran hombres orgullosos, arrogantes. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos como esta iglesia? Orgullosa, arrogante, porque no nos falta nada, porque todo lo tenemos, pero se nos olvida que nos falta Dios, nos falta tener temor a Dios. El Señor la llama la iglesia muerta, porque sus alabanzas eran solo apariencias. A veces nosotros decimos, Señor, yo te amo, o papito Dios, o Dios es bueno conmigo, pero lo decimos de dientes para afuera. Y esas palabras son palabras muertas, sin sentido, sin vida, porque en nosotros no habita el Señor. Por eso el Señor dice ahí, en el capítulo 3 dice, tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has oído y escucha esto. Y dice, y arrepiéntete. Necesitamos arrepentirnos si hemos dejado de ser humildes, si nos hemos convertido en orgullosos y altivos. Sardis recibió la enseñanza solo teóricamente, solo en teoría, nunca la puso en práctica. Y solo una minoría en la iglesia de Sardis fue fiel. El sexto mensaje a la sexta iglesia fue la iglesia de Filadelfia. Y eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 7. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Bonito como Dios empieza a referirse a esta iglesia. Y dice el versículo 8, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, le está hablando a la iglesia de Filadelfia, y reconozcan que yo te he amado. ¿Será que podemos compararnos con la iglesia de Filadelfia? ¿Será que podemos decir que Dios conoce nuestras obras? ¿Será que Dios nos mira con agrado? La iglesia de Filadelfia fue fundada en una ciudad por el rey persa Átalo Filadelfo II. Esto fue en los años de 150 a.C. a 160 a.C. Y estaba a 40 kilómetros de Sardis y a 168 kilómetros de Esmirna. El nombre actual de Filadelfia es Alat-Shehir, y esta ciudad sufría frecuentemente de movimientos sísmicos. Hoy en día, esta ciudad es bastante grande, en la que existen unos 12 templos, pero pocos cristianos. El significado de Filadelfia es amor fraternal. Y Dios le habla a Filadelfia con amor fraternal.
Aunque débil, dice, y poco numerosa, es una iglesia que ha guardado la palabra de Dios y ha guardado un testimonio. Dios quiere que seamos como esta iglesia de Filadelfia, que tengamos, que tengamos un buen testimonio ante los demás. Esta iglesia y la de Esmirna son las únicas que el Señor no censuró y son las únicas ciudades que están hoy y que permanecen de pie. Debemos ser hombres el cual Dios nos apruebe, Dios apruebe nuestros actos. Dice la palabra que aunque tienes poca fuerza, yo sé que a veces nos sentimos con poca fuerza y que a veces no queremos seguir adelante porque ha sido dura la jornada, pero el Señor sabe que hemos guardado la fe, que no hemos mantenido fieles a Él. Manténgase fiel y Dios te va a exaltar en su tiempo. La última iglesia que menciona Apocalipsis es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea fue construida por el rey sirio Antíoco II en el año de 250 al 261 a.C. Y él la llamó la Odisea en honor, escuche, en honor de su esposa Laodique, la que más tarde se lo agradeció envenenándolo. A veces nosotros hacemos cosas por personas que no aman ni respetan a Dios y les somos fieles a ellos, pero al final ellos terminan pagándole mal aún. Séale fiel a Dios, porque Dios es fiel con el que le es fiel. Esta ciudad de la Odisea era una ciudad muy comercial y profesional, y llegó a ser una gran ciudad romana, pero fue destruida por un terremoto. ¿Se da cuenta cómo estas ciudades no existen o fueron destruidas, pero solo dos se mantuvieron de pie? Las ruinas de los edificios testifican de esta ciudad las grandezas que tenían. O sea, la gente que ha podido ver estas ruinas pueden decir que fue una ciudad bastante próspera, bastante de lujos, pero que de nada le sirvió, porque actualmente todo eso fue reducido a un montón de ruinas. La Odisea significa juicio de las naciones. Hay un juicio de Dios para todo lo que nosotros hacemos. Y si hacemos las cosas correctamente, Dios nos premiará, como dice en su palabra. Pero si nos olvidamos de Él, créame que vendrá un castigo que no me lo quiero imaginar. Y le pido a Dios que nos ayude a serle fiel. Dios nos ha llamado a serle fiel a Él. Yo creo que cada una de estas iglesias hablan del carácter de los cristianos o de los que se dicen ser cristianos. Yo creo que debemos ser como la iglesia de Filadelfia, que aunque tenemos poca fuerza, Dios ha visto nuestro esfuerzo y que por nuestro esfuerzo Dios abrirá una puerta. De nada sirve agradar al mundo, de nada sirve agradarle a la gente, de nada sirve agradar a los placeres que el mundo ofrece, de nada sirve. Es mejor buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios traerá, añadirá todo lo que nosotros lleguemos a necesitar. Quería compartir acerca del mensaje que Dios le da a Juan y le habla acerca de las iglesias, de las 7 iglesias, que son las 7 características que a veces encontramos dentro de los templos.
en la vida de los hermanos, de los miembros de las iglesias. Seamos fieles a Él, guardémonos para Él, porque Dios es fiel con nosotros. Si estás cansado, Dios te va a dar fuerzas. Aumenta tu fe. Recuerda la promesa que Dios te dio hace mucho tiempo. Esa promesa que Dios te dio es una promesa que Dios va a cumplir. Dios no tardará en hacerla una realidad en tu vida, pero para eso debes mantenerte fiel a Él. Yo quiero orar por ti. Permíteme orar por ti. Y a la vez te invito a que te unas conmigo a orarle a Dios y a decirle al Señor que nos ayude. Padre, yo te doy muchas gracias por la vida de cada hombre y mujer que ha creído en ti, que se esfuerza en ti. A veces no tenemos fuerza para seguir adelante, pero tu Espíritu es el que nos ayuda, Señor. Señor, mira a aquellos que están pasando por desiertos, que no saben qué hacer, oh Dios, que a veces la opresión y la situación difícil, el enemigo lo ha usado para que retrocedan, para que menguen, para que se olviden de ti. Yo oro, Señor, para que traigas, Señor, tu espíritu con mayor fuerza y los recargue y los ayude a ser vencedores. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que si alguno de los que están escuchando este mensaje, Señor, reciban de ti una respuesta, porque dice tu palabra que para el que venciere vendrá la corona incorruptible. Eso es lo que nos espera de ti, Señor, una corona incorruptible cuando venga el príncipe de los pastores. Padre, gracias te doy. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú abriendo los cielos, que un milagro tuyo, Señor, que tus ángeles, Señor, traigan la respuesta a la cual estamos necesitando. Un milagro se establece en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras casas. Gracias, Señor, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo y hermano, gracias por escuchar este mensaje. Y le animo a que te mantengas en esa búsqueda de Dios. Dios tiene planes para con nosotros. Dios quiere que seamos fieles a Él, que nos mantengamos firmes a Él, que no menguemos, que no seamos como la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor, que no seamos como la iglesia de Esmirna, que no seamos como la de Pérgamo o Teatira, sino que seamos como la iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia que retenía la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer sobre ti su rostro y que ponga sobre ti paz. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima ocasión compartiendo la palabra del Señor. Amén.